Fíjate, y principalmente en este cuadrito que tenemos el movimiento de traslación, mira. Fíjate cómo cuando la Tierra se va trasladando, ahí en este punto que se ha detenido, mira, tienen diferente incidencia de los rayos. O sea, lo que te muestra aquí es el movimiento de traslación, pero en cada punto, fíjate que los rayos del Sol caen de manera perpendicular. Y si lo observas por un momentito bien detenido, fíjate que esa perpendicularidad va entre trópico y trópico. O sea, no podría caer los rayos del Sol de manera perpendicular por encima de los 23 grados con 27 minutos. Ese es el máximo valor latitudinal donde los rayos van a caer de manera perpendicular. Ahí, por ejemplo, sería un equinoccio, porque está cayendo en el Ecuador. Ahora, en este momento, sería solsticio. Obviamente, solsticio de verano para el norte. En este momento sería solsticio de verano para el sur. Mira. Fíjate cómo la incidencia de los rayos, ¿sí? Va a caer de diferente manera. Preguntas, por favor, jóvenes, para esta primera parte. Hola, hola. Entiendo que si no hay preguntas, todo correcto, para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Jenny Schwarzenegger, te escucho. Te leo en este caso. Ya, profesor, bueno, una consulta, ¿qué era el solsticio y el equinoccio? Lo mencionaba hace un momento. Claro, los solsticios vienen a ser momentos donde los rayos del sol caen en los trópicos. Fíjate el GIF por acá. Fíjate el GIF que ahora lo voy a detener. Mira, en ese momento, lo voy a detener. En ese momento los rayos del sol, fíjate, están cayendo en el trópico de Cáncer. Fíjate la sombra de la Tierra y fíjate la parte iluminada. Calor para el hemisferio norte, porque aquí está la línea ecuatorial, mira. ¿Sí? Ahí está la línea ecuatorial. Calor para el norte, frío para el sur. Arriba verano, abajo invierno. Voy a dejar correr la imagen. Dejo correr la imagen y fíjate que ahora los rayos están cayendo donde y lo detengo la imagen en el hemisferio sur, mira, porque está cayendo en el trópico de Capricornio. Ahora le toca verano para abajo, invierno para arriba, mira. Esos dos puntos que te acabo de explicar son solsticios, cuando los rayos caen en los trópicos. Puede ser Cáncer o en este caso Capricornio. Y si dejo correr la imagen, fíjate por favor, ahí los rayos están cayendo en el Ecuador. Y si detengo la imagen, al caer los rayos en el Ecuador, mitad, mitad. Arriba puede ser otoño, abajo puede ser, en este caso, primavera, dependiendo de la fecha, ¿no? Conclusión, en los equinoccios se producen las estaciones intermedias y en los solsticios las estaciones extremas, verano e invierno. ¿Correcto, hijita? Entiendo que todo correcto. Avancemos porque el tiempo nos va a ganar. Quiero trabajar preguntas también, ¿ya? De frente, de un porrazo. Aquí tenemos al ecuador terrestre, el círculo geodésico más importante de todos, ¿ya? ¿Por qué se le cataloga como el círculo geodésico más importante de todos? Porque divide la Tierra en dos hemisferios, norte-sur. El norte tiene boreal, el norte tiene septentrional. El sur tiene austral, el sur tiene meridional. Longitud 40.076, establece valores de latitud. Es el único lugar en el mundo donde el sol sale a las 6 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde. El único lugar. Pero tiene que estar justo en el ecuador. Es perpendicular, porque si tú trazas el eje terrestre, si tú quisieras trazar el eje terrestre, obviamente vas a formar un ángulo de 90 grados. Por eso dice que es perpendicular. Es equidistante a los polos, 90 grados al norte, 90 grados al sur. Sinónimos, paralelo base, círculo máximo, línea equinoccial. Ahí viene justamente el término de equinoccial, mira, por los equinoccios, que cuando los rayos caen justamente en el ecuador, se producen los equinoccios. También le llaman línea ecuatorial, entendiendo que la palabra ecuatorial significa caliente. Atraviesa los continentes de América del Sur, África, hacia Oceanía. Y obviamente que todos los países que estén cerca o estén atravesados van a presentar una condición, en este caso tropical. Hasta aquí preguntas, por favor, dudas, consultas. Hola, hola.
Entendamos, jóvenes, que estamos en un ciclo repaso. Entendamos, por favor, que tenemos que avanzar porque hay preguntas que trabajar. Ya en esta horita de clase que tenemos que avanzar la mayor cantidad de preguntas, por eso que el repaso es violento, ¿sí? Entonces, la sugerencia sería que vengas leyendo porque el tiempo nos va a ganar, ¿sí? Muy bien, avancemos, sigan viendo. ¿De qué nos toca recordar ahora? Nos toca recordar del semicírculo más importante de todos, ¿ya? El semicírculo más importante de todos. Hablamos de Greenwich, todos los meridianos son semicírculos y todos los paralelos son círculos imaginarios. Eso tú lo tienes bien claro, ¿correcto? Es el semicírculo más importante porque divide la Tierra en dos hemisferios, este y oeste, están con sus respectivos sinónimos. Aquí podrías agregarle incluso naciente también o levante, ¿no? O creciente, perdón. Establece un valor de longitud. Si el ecuador terrestre se encarga de establecer el valor de latitud, tanto para el norte como para el sur, en el caso de Greenwich establece longitud, tanto para el oeste como para el este. ¿Sí? Por acuerdo internacional, se estableció que va a regir la hora internacional. Fíjate cómo cuando la Tierra rota, mira, cuando tienes la referencia de Greenwich, mira, se va creando esto, bueno, mira, van pasando las horas, mira. Hay partes que están iluminadas y obviamente por aquí empieza a anochecerme. Empieza otro día y lo mismo, mira. 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde, acabó el día. Empieza otro día, 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde. Y así sucesivamente, mira. ¿Correcto? Pasa por el observatorio de Greenwich. Cuando los rayos caen de manera perpendicular en Greenwich, mira, ahí te voy a indicar, mira. Fíjate, fíjate, por favor. Ahí lo voy a detener. Cuando los rayos caen en Greenwich, se da el mediodía para todo el planeta, pues. Eso implicaría que al otro lado de la Tierra sería medianoche, ¿no? Donde el día está por empezar y el día está por terminar. Por eso le colocan 0 y le colocan 24, pues. A esta de aquí hay un semicírculo que también se va a llamar meridiano de 180 grados, ¿ya? El famoso meridiano de 180 grados que estaría para este lado. Si quisiera agregarle por aquí el meridiano de 180, más o menos sería por acá. Mira. Ahí está, ¿correcto? Sería una línea más o menos por acá. El meridiano de 180, que es el complemento de Greenwich, ¿ya? Viene a ser el complemento de Greenwich. Presenta una longitud de 20.004 kilómetros, es la mitad, obviamente, de la circunferencia ecuatorial aproximadamente, y es conocido también como meridiano base, ¿sí? Meridiano 0 grados, meridiano origen. Aquí un lapsus corcho no es paralelo, es un meridiano, ¿correcto? Aquí tendría que corregirse. Permítame, por favor, para no generar confusión. El paralelo base es el ecuador. Meridiano base si lo denominamos, ¿correcto? Ahora sí. Entonces, en este caso tendríamos meridiano origen, meridiano 0 grados, el meridiano de Greenwich también y el meridiano base, porque es la base para medir en este caso la longitud. ¿Correcto? Preguntas con respecto a esta PPT, chicos. Dudas, consultas, inquietudes, algo que no hayas entendido. ¿Todo claro, jóvenes? Betsy, buenas noches. Josecito, Tadayan, Marle Santos Trejo está listo. Sigan viendo. Para mí, siempre lo he dicho, la parte más importante en este caso del tema cartografía es este cuadro que tú deberías, en este caso, aprender. ¿Sí? Este cuadrito, mira, donde observas claramente las cuatro representaciones, donde estas tres últimas son documentos, son planos, y obviamente el globo terráqueo tiene la representación casi exacta de la Tierra, ¿no? Cor V004, buenas noches, buenas noches, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Entonces, aquí aprendes el tema de la superficie, la información, la escala, dimensión y deformación. La superficie va de más a menos, ¿eh? Extensa, extensa, mediana, pequeña. Toda la Tierra, continentes, países, regiones, provincias, distritos, ciudades, infraestructuras. En cuanto a la información, va de menos a más, poca información, sigue habiendo poca información por acá. Aquí sí hay abundante información y aquí hay demasiada información.
Los planos tienen demasiada información. Mientras más chiquita sea, más información tiene. Mientras más grande es, menos información tiene. Así de fácil es. Y la escala, como siempre lo he dicho, que es inversamente proporcional a la superficie. Si las superficies son extensas, las escalas son pequeñas. Si la superficie es pequeña, la escala es grande. Es inversamente proporcional. Y en cuanto a dimensión, sabes que la única tridimensional son las cartas topográficas. Para que tú la puedas considerar como 3D, tiene que ir acompañado de la palabra topografía, ¿no? Y la única que tiene ese término justamente son las cartas. ¿Correcto? Deformación. La gordita no puede tener deformación porque tiene su forma casi exacta de la Tierra. Las que se van a deformar son las planas. Estos documentos planos son las que se van a deformar. El mapa, como representa áreas grandes, mira todo este espacio, mira, toda esta curvatura que tienes por acá, mira. Entonces va a haber mayor deformación. La carta, que es un espacio menor, pero aún se puede observar la curvatura todavía, va a tener menor deformación o regular deformación. Y en el caso del plano, que es un espacio chiquitito, y esto es muy grande incluso, ¿ah? Esto que tienes por acá es muy grande, el plano es mucho más pequeño, y aún así te puedes percatar que es difícil observar la curvatura en este espacio. Por eso que en estos espacios chiquititos, planos como tal, así la llaman justamente, no vas a poder encontrar deformación, o la deformación es casi nula, ¿no? ¿Sí? Es casi nula, porque las áreas son chiquititas, pues. Y en áreas pequeñitas no se puede apreciar la curvatura de la Tierra. ¿Correcto? Dudas, consultas, por favor. Preguntas, consultas. Buenas noches con todos para los que van llegando. Buenas noches, buenas noches. Todo claro, profesor. Listo. Sigamos viendo. En el caso de los mapas, vienen a ser los documentos cartográficos más utilizados. Generalmente es plano, bidimensional, a no ser que te digan, ¿no? Planos topográficos o altimétricos, que ahí la cosa cambia, ¿no? Todos los mapas presentan deformación porque son áreas grandes. Son temáticos, representan solamente un tema, un aspecto de la realidad. Los agrostológicos representan pastos naturales. Los batimétricos, áreas sumergidas en océanos y lagos, ya que la batimetría tiene que ver con morfología de áreas sumergidas. Miren. No me vayas a decir que las curvas de nivel, cuando te digan curvas batimétricas, únicamente son para altitudes negativas. Para que tú utilices la palabra batimetría, tiene que ser en áreas sumergidas debajo del agua. Fondo de océanos, fondo de lagos. ¿Sí? Los corográficos, características de una región, etnológicos, comunidades, metalogenéticos, minerales, hidrogeológicos, agua subterránea. Son los ejemplos de los mapas temáticos, entre comillas, más difíciles de aprender, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿cuándo le voy a llamar mapa planimétrico? Cuando es horizontal, solamente dimensiones, nada más. Cuando es un documento. ¿Cuándo le voy a llamar mapas altimétricos o topográficos? Cuando sigue siendo un documento, solo que va a representar la altitud. ¿Y cómo la va a representar? Mediante las curvas de nivel, pues. O sea, los mapas pueden tener curvas de nivel, siempre en cuando te digan mapas altimétricos o topográficos. Y como te vuelvo a repetir, la batimetría, que tiene que ver con áreas sumergidas debajo del agua. ¿Correcto? Hay países tan pequeños en el mundo que no necesitan ser representados por mapas, al contrario, por planos, ¿sí? Como el Vaticano, Mónaco, San Marino, que son países chiquititos, ¿no? No llegan ni a tener 2 kilómetros cuadrados de superficie. Al ser pequeños, no le queda otra más que ser representados por plano. Los mapas topográficos representar la altitud, no son considerados tridimensionales. Preguntas, Salón. Preguntas, dudas, consultas. Algo que no hayas entendido, alguna acotación. Todo claro, profesor. Listo.
Sigan viendo entonces. Todo claro como usted, profe. Correcto, ya. Más claro que Geosca ya no hay. Hay elementos del mapa que nosotros vamos a considerar, mira. Cuando tú hablas de una proyección, este GIF me muestra cómo justamente se utilizan las proyecciones, mira. Es lo que se intenta hacer, ¿no? Pero obviamente es inconcebible que tú puedas mantener la superficie intacta, eso se va a romper. Es como pelar una naranja, ¿no? Y quisieras mantener la cáscara de manera intacta, eso es imposible, no se va a poder. Si quisieras, obviamente, llevar esa curvatura a un documento plano, siempre va a haber deformación. Si ese GIF lo que tú ves, es lo que se intenta hacer cuando se proyecta la Tierra. Mira. Van a haber tres tipos de proyecciones, si ustedes lo saben, esto lo manejan de memoria. La proyección cilíndrica, la proyección cónica y la proyección plana. Esa clasificación que nosotros tenemos, que siempre nos han explicado, es según su utilidad. No voy a hacer que San Marcos te pregunte la clasificación de proyecciones de acuerdo a sus propiedades. Cuando me dicen de acuerdo a sus propiedades, ya no utiliza cilíndrica, cónica, plana, sino proyección conforme, proyección equivalente y proyección equidistante. Pero es simple, ¿ah? Porque están relacionados, ¿ya? Están relacionados. Entonces, la cilíndrica es una proyección conforme. O sea, la cilíndrica por utilidad es conforme por su propiedad. En esa relación va. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, conserva la forma. ¿Y para qué son ideales ese tipo de proyecciones, no? Para geodesia, topografía, catastros, ingeniería, ¿no? ¿Correcto? La proyección cónica por utilidad es la proyección equivalente según su propiedad, porque lo que conserva son superficies, ya no conserva la forma, conserva únicamente superficie, las áreas. Ideal para mapas temáticos, ¿no? Comparando áreas, por lo general. Y la proyección plana, según su utilidad, es una proyección equidistante, según sus propiedades. Y la palabra equidistancia tú la manejas, ¿no? Conservan las distancias. Ideal para cartas aeronáuticas con distancias y direcciones correctas, ¿no? Entonces, yo te hago una pregunta. De las cuatro representaciones cartográficas, de las cuatro representaciones cartográficas, ¿quién es la única que conserva forma, área y distancia a la vez? Respuesta, chicos. De las cuatro, ¿sí? De las cuatro proyecciones cartográficas, de las cuatro representaciones cartográficas, perdón, quién es el único que conserva forma, área y distancia a la vez? El globo terráqueo, pues. No existe otra representación que conserve forma, área y distancia a la vez. El único es el globo terráqueo. Por eso que cuando se habla de proyección incluso, una proyección puede conservar la forma, pero ya no conservaría área y distancia. Una proyección conservaría área, pero ya no conservaría forma y distancia. O de repente una proyección podría conservar la distancia, pero ya no conservaría forma ni área. No sé si me dejo entender. Incluso está relacionado para cada tipo de proyección. Déjame comentarte, William, que en pocos días vamos a iniciar un ciclo, ¿ya? El ciclo de geografía. Y es donde justamente vamos a compartir este material inédito, porque este es material nuevo, ¿ya? Los materiales anteriores ya lo hemos colgado en la página. Y como material inédito, lo vamos a colgar apenas inicie el ciclo, ¿sí? Te pediría con mucha amabilidad que tengas mucha paciencia, doctor. Igual la información es para compartir, ¿ya? Igual la información es para compartir. De que un par de semanitas lo colgamos en la página, ¿correcto? ¿Hay alguna preguntita con respecto a esta PPT? Todo bien, profe. Correcto, ¿sí? Tanto que me hablan de la UTM, mira, así funciona la UTM. Ya si con esto no me entiende, ya me retiro de la educación, ¿ya? Ya si con esto no me entiende, me retiro de la educación. Ahí está. La proyección UTM, jóvenes, como siempre les mencionaba en clase, es una proyección cilíndrica solamente que la han echado, la han inclinado nada más. Por eso dice universal transversal de Mercator, ¿sí? Es lo que justamente estás viendo, ¿no? Aquí, mira.
basado en la proyección normal del Mercator, pero en vez de hacerlo tangente al ecuador, se hace secante al meridiano, ¿no? ¿No? Secante al meridiano. Mira. Soporte de la cartografía universal, porque es lo que más han empleado hasta ahora. Si a mí me dicen cuál es la cartografía o la proyección que utilizamos por lo general, hablamos en este caso de la proyección UTM. ¿Correcto, jóvenes? Me parece que está ahí todo entendible. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la proyección UTM, jóvenes, cuando hablamos de la proyección UTM, debes entender, debes entender de que cuando el cilindro se invierte, tú lo que vas a encontrar aquí vienen a ser usos. Ahí, por ejemplo, detenemos la imagen y claramente vemos la formación de cada uso, en donde cada uso tiene un número, mira, si es que te das cuenta. Empezando desde la parte izquierda, que abarcaría el meridiano de 180, y yendo de manera ascendente hacia la derecha, mira. Fíjate que el Perú está por aquí. Ahora lo vamos a ubicar. Esos son usos, ¿ya? Pero también se dividen en bandas. Fíjate que las bandas están ahí. Y las bandas, ahora le vamos a colocar letras. La letra A, B es para la zona polar, sigue con la letra C, D, E y así sucesivamente. Pero debes tomar en cuenta que hay letras que no se consideran. Yo le puse una mnemotecnia y le puse chillón. ¿Por qué le puse chillón? Porque la letra Ch, la letra I, la doble L, la letra O y la Ñ no se consideran. ¿Correcto? Entonces, entendamos aquí dos cosas, ¿ya? Cuando hablamos de la proyección UTM, se divide, en este caso, se divide en usos, que los estás viendo ahí, ¿ya? De manera transversal, ¿correcto? De manera vertical, están los trazos, ¿correcto? Y cuando se refiere en este caso, ¿ya? Al tema de bandas, fíjate por favor que las bandas ahí van a estar distribuidas, mira. ¿Ya? Y en el caso de las bandas, ¿ya? Estos vienen a ser los usos, ahora están las bandas tienen letras, ¿no? Correlativas. La ubicación del territorio peruano, ¿cuál sería? ¿Sí? Estamos ubicados entre los usos 17, 18 y 19 y ubicado entre las bandas KLM. ¿Correcto? Es lo que tú deberías saber en este caso. ¿Ya? Es lo que tú deberías saber de la proyección UTM. ¿Ya? Si hacemos, si hacemos un resumen así rapidito de lo que vendría a ser la UTM, es un cilindro invertido, ya no se trabaja tangente al ecuador, sino secante al meridiano, está dividido por bandas, ahí lo ves, también por usos, ahí lo ves, y la ubicación del territorio peruano vendría a ser los usos 17, 18 y 19 y las bandas KLM. ¿Correcto? Aquí un detalle que agregar, pues, ¿no? Cuando a mí me dicen latitudes, obviamente para arriba y para abajo, la latitud, en este caso norte, llega un poquito más arriba, 84, y la latitud sur llega solamente hasta 80, porque si te percatas, hay más continente en el norte que en el sur. Al haber más continente en el norte que en el sur, eso determina justamente, ¿sí? Un poquito más de amplitud latitudinal. ¿Están vivos, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Avancemos porque el tiempo no gana, el tiempo vuela. Cuando hablas de una carta topográfica, y esto sí lo voy a avanzar lentito para que te des cuenta cómo funciona, mira. Cuando tú tienes las cotas, ¿ya? Se llaman curvas de nivel. Cuando tienes las cotas y te das cuenta que la cota más alta le corresponde a la curva más chiquitita, eso se va para arriba. O sea, si es que empiezas de aquí al extremo con la menor cota, luego sigues ascendiendo hasta llegar al centro, eso se va para arriba, mira. Así funciona la cosa, mira. Así es la cosa. Pero ¿qué pasa? O sea, y claramente siempre nos han preguntado, ¿no? Cuando las curvas están más juntas, mayor pendiente. Y cuando están separadas, menor pendiente. ¿Sí? La cota viene a ser la altitud. Le llaman líneas ipsométricas, o si es relieve submarino o sumergido en el agua, líneas en este caso batimétricas. ¿Qué pasaría si funcionara al revés? Mira, ¿qué pasaría si funcionara al revés? En este caso, si fuese al revés, te fijas que la curva más chiquitita tiene la menor altitud, en este caso, eso va a ser un hundimiento. Pero ¿cómo se grafica? Así, mira.
El 4000 lo mandas más arriba, el 3000 un poquito más abajo, 2000 un poquito más abajo y finalmente la de menor altitud, ahí está. ¿Y dónde lo observas? La magia de Cabanillas. ¿Correcto? Se habla de que la carta como dato tiene una escala de 1 sobre 100.000, ¿no? Hay curvas, en este caso, llamadas curvas maestras, que están separadas cada 200 metros y son utilizados muy bien por ingenieros y militares. ¿Sí? Avancemos que no quiero que el tiempo me gane, por favor. Ya para terminar, cartografía peruana. Algo que han preguntado mucho, y te lo voy a resumir así en pocas palabras, ¿sí? Cuando se hablan de los principios de la cartografía, ¿ya? Siempre han preguntado mucho por el principio de generalización cartográfica. Cuando tú hablas de la generalización cartográfica, te tienen que mencionar en el texto de que se refieren a la parte más importante. Seleccionan lo más importante, lo esencial del tema. Ese término tiene que ir. Cuando tú aplicas generalización cartográfica, aplicas lo más importante. Cuando te hablan de representación cartográfica, es porque lo que van a hacer es llevar la superficie real al documento del mapa, utilizando símbolos por lo general, para que tú lo puedas entender. Repito, representación cartográfica. Lo que hacen es llevar la superficie real a un mapa, ¿sí? Utilizando símbolos para que pueda ser muy entendible. Y la base matemática que utiliza proyecciones, coordenadas y escalas, ¿no? Que claramente te das cuenta, está relacionado con los elementos del mapa, ¿no? Proyección, coordenadas, escala. El IGN es el instituto que se encarga, pues, de la creación, de la delimitación, ¿no? Territorial, ¿no? Se encarga de colocar hitos también, ¿sí? Se encarga de mantener hitos, se encarga justamente de la frontera. Con esto estaríamos terminando, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, por favor, para pasar a las preguntitas? Hola, hola. Todo bien. Listo. Todo claro, profe. Salgamos de aquí, salgamos de aquí y pasemos al tema de preguntas. ¿Ya? Van a haber información que quizás no le hemos trabajado, igual lo vamos a analizar, ¿correcto? En la pregunta número uno, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de teoría de la geografía. En un simposio internacional, uno de los ponentes sostiene lo siguiente, ¿no? La evolución del pensamiento geográfico ha estado fuertemente afectada por los cambios en la relación hombre-objeto de estudio. En un caso particular, la geografía del siglo XX, influenciada por el positivismo lógico, se encarga de estudiar la relación hombre-espacio geográfico. Del análisis se puede, de las ideas planteadas, se propone que se puede deducir que dicha concepción corresponde. Bueno, es una geografía más actual, ya chicos, la llamada geografía cuantitativa, ya, la llamada geografía cuantitativa, porque el posibilismo es una tendencia, el positivismo es una tendencia filosófica, el enfoque sistémico es algo actual que te habla del geosistema, ¿no? Como objeto de estudio de la geografía. Pero aquí no solamente te habla del objeto de estudio, te habla también de la acción del hombre, ¿no? Entonces, habla de lo cuantitativo, porque la geografía tradicional tiene que ver con la edad antigua. ¿Correcto? Una pregunta más para análisis en este caso. ¿Ya? Vendría a ser la clave nanito. En la pregunta 2, vamos a cortar aquí para que pueda apreciarse muy bien. En la pregunta número 2, creo que no se puede apreciar bien. A ver. Vamos a darle lectura, ¿ya? Carla, estudiante de la Universidad de San Marcos, brinda el siguiente testimonio a sus compañeros cuando se fue a la ciudad universitaria, compañeros de San Marcos. En general, mi experiencia ha sido intercambio, ha sido de muy buena, he conocido personas que han convertido en grandes amigos, he visitado lugares muy bellos, realicé mi sueño de conocer la Ciudad de México, donde anochece, perdóname, a las 9 de la noche, en los meses de verano. Acuérdate que el tema del día artificial, ¿sí? Que es el tiempo que un lugar se encuentra iluminado por los rayos del sol, ¿ya? Va a tener como causa, ¿sí? El positivismo es una tendencia filosófica pequeña. El positivismo de Augusto Comte, ¿sí? Es una tendencia filosófica que apoya justamente al determinismo,
que hace prevalecer a la naturaleza por encima del ser humano. O sea, si es que te dijesen natural solamente, marcarías clave casa. Pero como te habla de lo cuantitativo, habla de la ración, hombre, en este caso naturaleza. En la pregunta número 2, jóvenes, es que no abarca toda la pregunta, permítame, por favor. Creo que ahí sí, ¿no? Ahí sí lo podemos apreciar en todo su esplendor, ¿ya? En la pregunta dice, ¿cuál es la razón por la que el ocaso del sol ocurre a esa hora en dicha ciudad? O sea, ¿por qué el sol se oculta a dicha hora? ¿Cuáles serían las causas? Gracias. Gracias. Salud. Gracias, gracias, muchas gracias. Vamos, jóvenes, vamos, vamos. ¿Por qué el sol en esos lugares que están cerca al polo se van a ocultar a dicha hora? 9 de la noche, 10 de la noche. ¿Cuáles serían las causas? El día artificial tiene que ver con el movimiento de traslación, no tiene que ver con rotación. Y la inclinación del eje, obviamente, ¿sí? Y la inclinación del eje, ¿no? Entonces, si tiene que ver con la inclinación del eje y el movimiento de traslación, claramente nos estamos quedando aquí con la clave barquito, ¿correcto? Sí, con la clave barquito. Vamos ahora sí con la número 3. Vamos ahora sí con la número 3. Determine el valor de verdad y falsedad con respecto a la línea ecuatorial. ¿Ya? Quiero que trabajes conmigo, por favor. Quiero que Profe, trabajes conmigo. Me están preguntando en la número 3, verdad y falsedad con respecto al ecuador terrestre, ¿correcto? ¿El ecuador terrestre es perpendicular al eje de rotación, sí o no? Hola, 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 hola. No deberíamos perder mucho tiempo. Está ¿Puede repetir compartiendo la ya. pregunta? ¿Se puede ver la pregunta? Sí se puede ver. Sí se puede ver. Sí estamos compartiendo. A ver, voy a dejar de compartir y otra vez para poder, me parece que algunos tienen problemas con ello. Ahí está. Ahora sí, jóvenes, entiendo que para todos se puede ver. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, me dicen que el ecuador terrestre, pregunta número 3, es perpendicular al eje de rotación. Eso sería verdadero, ¿correcto? El ecuador terrestre posee estaciones muy marcadas. ¿Dónde se da con mucha notoriedad las estaciones? En el norte y en el sur. Claro, en el norte, pero ¿en qué parte climáticamente hablando? Trópicos. No. Claro, ecuatorial, cerca al trópico, pero la zona climática, ¿cómo se llama? Que está entre el trópico y el círculo polar. ecuatorial, No, la zona climática que está entre el trópico y el círculo polar. Ya te lajeaste, ya mira. Permíteme, por favor, permíteme para hacer por aquí. Si yo tengo aquí la Tierra, ¿ya? Aquí tengo al Ecuador, aquí tengo al trópico de Cáncer, aquí tengo al trópico de Capricornio, círculo polar ártico, círculo polar antártico. Esta zona viene a ser la zona tropical. Esta zona que te estoy preguntando y no me respondes es la zona templada, ¿ya? La zona templada. Y la otra es la fría o polar. Entonces, en los polos, en la zona polar, es imposible que tú puedas sentir el verano. Todo el año hace frío. En la zona de los trópicos es imposible que tú puedas sentir el invierno. Todo el año hace calor. ¿Dónde se dan las estaciones bien marcadas y notorias? Dime, por favor. ¿En la zona templada, sí o no? En la zona ¿Correcto? templada. En la zona templada. Entonces, me están diciendo que en el Ecuador, aquí que estoy sombreando, tiene estaciones marcadas, dicen. ¿Eso es verdadero o falso? Falsazo, bro. Recontra, falso. Más falso que la promesa de tu ex, ¿sí o no? Falso. ¿Verdadero o falso hasta ahora? ¿Es la base para determinar longitudes? ¿Con el Ecuador yo puedo determinar longitud? Con el Ecuador se establece latitud, jóvenes. La longitud se establece con el meridiano de Greenwich, también es falso. Pregunta, y lo dije en el repaso. En el Ecuador, ¿el sol siempre sale a las 6? ¿Verdadero o falso? mm, En el Ecuador, siempre el sol Verdadero. sale a las 6. Eso es verdadero.
Lo colocamos como característica. El sol sale a las 6 y se oculta a las 6. Y si ya hemos trabajado esas características, nos quedamos con la clave, me parece, Alianza Lima. ¿Correcto? En la pregunta número 4 hace referencia al espacio geográfico, pero se refiere solamente a la costa. Se refiere solamente a la costa. ¿Ya? Todo espacio geográfico siempre es dinámico porque se está transformando. Hay agentes que lo van a modificar. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se refieren solamente a la costa? ¿Es dinámico por acción exclusiva de los agentes hidrológicos? O sea, ¿solamente el elemento agua se encarga de desgastarlo, de transformarlo? ¿O habrán otros agentes también? Hay otro. Falso, porque el viento también puede desgastar. Y si el viento desgasta, no me podrías decir que es exclusivo de agentes hidrológicos, porque el viento es un elemento gaseoso y el viento también desgasta, acuérdate, ¿correcto? La primera sería falsa. Tiene una extensión limitada, tanto altitudinalmente como latitudinalmente. ¿Verdadero o falso? ¿La costa yo la puedo delimitar con altitud y latitud? ¿Qué dices tú? ¿Están vivos, jóvenes? Claro, yo la puedo delimitar. A ver, Andresito, mira, la costa peruana llega hasta un límite a la frontera con el Ecuador. Tú no te puedes pasar más del Ecuador porque es territorio ajeno. Tampoco te puedes pasar a la costa de Chile. Eso es delimitarlo por latitud. O sea, tu costa latitudinalmente llega hasta el paralelo 3 y latitudinalmente llega hasta el paralelo 18. No te podrías pasar de ahí. Tu territorio es delimitado, se puede delimitar latitudinalmente. Y altitudinalmente, ¿cómo la limitamos? Obvio, tu costa llega de 0 a 500. Si tú sobrepasas los 500 metros, ya eso es parte andina. No sé si me dejo entender. Hola, hola, Sí, profesor. ¿correcto? Letra C. Se sitúa a través de teodolitos y astrolabios. Un astrolabio para poder medir la costa. Yo te pregunto a ti. ¿Los astrolabios se crearon para medir regiones, espacios o para ver astros? Por eso la denominación. Falso, ¿sí o no? Falsazo, es más falso que tu ex. Ostenta conexiones con el mar y la cordillera de los Andes. ¿Qué dices tú? O sea, te dice que la costa está conectado con el mar y la cordillera de los Andes. ¿Qué dices tú? Vamos, Falso. jóvenes, lo quiero escuchar. Es válido Falso. equivocarse aquí. Falso, falso, ¿verdad? No, amigo, eso es verdadero. Si a mí me están diciendo la costa, uy, 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 creo que la imagen, creo que la nota ayuda, ¿no? Mira, tengo el territorio peruano, mira. Caíste, caíste. Tengo el territorio peruano por aquí. Y si tengo el territorio peruano por aquí, todo esto vendría a ser la costa. Todo lo que está pintado de color rojito. Amiguitos, si todo lo que está pintado de rojito es la costa, aquí está la cordillera, pues amigo, aquí está la cordillera. Y todo lo que voy a pintar del color del mejor equipo del Perú, color azul, sería el mar, pues doctor, sería el mar. Me están preguntando. O sea, yo no creo que te hayas complicado con la palabra ostenta, ¿no? O sea, no creo, sería inconcebible. Te dicen, la costa, todo lo que está pintado de rojo, ostenta, o sea, tiene conexión con el mar que estás viendo aquí y la cordillera de los Andes. Respóndeme, por favor, ¿eso es verdadero, sí o no? Sí, Correcto, eso es verdadero. Verdadero. La última, es localizable a través de coordenadas geográficas. A la costa, ¿yo la puedo localizar con coordenadas geográficas? Sí, profe. Obvio, las coordenadas geográficas justamente me permiten localizar. Dame la clave, por favor. Muchas gracias, jóvenes. Me encanta el aporte de todos ustedes. Hablen despacio, mucha bulla. Hay mucha interferencia porque todo el mundo opina.
Vamos con la pregunta número 5. Vamos con la pregunta número 5, jóvenes. Te están preguntando verdadero y falso con respecto a los meridianos. A los meridianos. Pregunta número 1. ¿Son semicírculos que nacen en la zona ecuatorial? ¿Verdadero o falso? Falso, Falso. profe. Recontra falso. Sigo leyendo. Se pueden trazar infinitos meridianos. Verdadero. Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. Muy bien, hijo. Sirve de referencia básica para el cálculo de altitudes. Verdadero. ¿Los meridianos me permiten para medir altitudes? Falso, profe. No. Los Falso. meridianos me permiten Falso, establecer falso. longitudes. Repito que tú estás en un lugar donde se te permite equivocarte. Así que pierde ese miedo a dejar de hablar porque piensas que vas a equivocar. Por favor, equivócate cuantas veces sea necesario aquí. ¿Ya? No, Fabricio, latitud no. Los meridianos no establecen latitud. Los meridianos establecen valores de longitud. Quienes establecen, Fabricio, valores de latitud, son los paralelos. Entonces tú deberías hacer tu ecuación. Y eso es para todos, ¿ah? Hagan su ecuación. Latitud igual paralelo, igual ecuador terrestre. Longitud igual meridiano de Greenwich, que son las referencias para establecer dichos valores. Y cuando te digan altitud, tú colocas nivel del mar, porque se registra sobre el nivel del mar. Entonces, hasta ahora vamos. Falso, verdadero, falso. ¿Sí? Claro, mira. Palamelo. Bacán, me gusta, me gusta. Hasta mnemotecnia estás creando, mira. Palamelo, ya está, amigo, ya está. Suena un poquito enfermo, pero te va a servir, ¿sí? Te va a servir. Vamos al cuarto, Palamelo, vamos al cuarto. Son líneas, ojo, estamos hablando de meridianos, que sirven para calcular el uso horario. ¿Eso es verdadero? Sí. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy Verdadero. bien, muy bien. Cruzan el centro del círculo mayor. El círculo mayor es el ecuador terrestre. Y me dicen que los meridianos cruzan por su centro. Verdadero. Falso, porque los meridianos son líneas superficiales. Te voy a explicar porque veo que te vas a desmayar, te va a dar un derrame cerebral. Ahí está el ecuador. Ahí está el ecuador. Si yo quisiera trazar un meridiano, viene por aquí, todos son superficiales. Para que tú me digas que la última es verdadera, este puntito que es el centro del círculo máximo tendría que ser atravesado por los meridianos. Y eso no puede ser dable, porque los meridianos son superficiales. Y si yo quiero seguir trazando meridianos, todos son superficiales, mira. Todos son superficiales. No pasan por el centro. El único que pasa por el centro de la Tierra El eje es el terrestre, ¿no? famoso eje terrestre. ¿Te acuerdas o no? Ese sí pasa por el centro, en este caso de la Tierra. ¿Correcto? Claro, parece como un espejo, dice por ahí. Correcto. Entonces, en la pregunta number 5 nos quedamos con la clave estadio que no tienes. ¿Ya? Estadio que no tienes. Vamos con la pregunta número 6, que no nos debería tomar mucho tiempo. No nos debería tomar mucho tiempo en la pregunta número 6. Si tomamos como referencia la costa central y la línea equinoccial, ¿cómo se llama la distancia con respecto a la línea equinoccial? Por el amor de Dios. Margarita, consejo de conejo. Nunca respondas con preguntas, solamente di que es clave enano. Puede ser correcto o incorrecta, es normal equivocarse. Enano, profe. Somos seres humanos. Es enano, jóvenes. Cuando te digan la distancia con respecto al Ecuador, es que hace un momento te lo dije y no lo has tomado en cuenta. Pues mira, te dije latitud igual ecuador terrestre. Solo que ahora te ha colocado sinónimo. No te han dicho ecuador, te han dicho línea ecuatorial. Es un sinónimo. Es latitud, mira. La distancia con respecto al Ecuador, con la línea equinoccial, con la línea ecuatorial, con el círculo máximo, con el paralelo base, que son sinónimos, eso es latitud. ¿Correcto? Eso es latitud. Siguiente pregunta, número 7. Por la intensificación del fenómeno El Niño, un grupo de ciudadanos de la quebrada de Chosica considera que los fenómenos naturales constituyen en el factor
principal que condiciona la vida humana. O sea, ellos no lo ven como algo negativo. ¿Es un enfoque qué? Dímelo por favor, no me hagas renegar. Ellos no lo Positivista. están viendo como algo negativo. Es un enfoque Positivista. ¿qué? Positivista, pues. Vamos con la pregunta número 8. Con la pregunta número 8. Aquí me parece que la clave enanito dice, el espacio geográfico, el espacio se encuentra en constante cambio, dice, ¿no? La 6. Claro, la 6. Te están preguntando en la número 6 la distancia angular con respecto al ecuador. Solo que aquí han colocado línea equinoccial, que es un sinónimo. Y la distancia con respecto al ecuador se llama latitud. Si te hubiesen dicho la distancia con respecto a Greenwich, sería longitud. Si te dirían la distancia con respecto al nivel del mar, sería altitud. ¿Correcto? En la número 8, el área urbana de la provincia de Lima se incrementó en 20.050 hectáreas durante el periodo de 1981-2007. Significa que las áreas urbanizadas se acrecentaron en más de un 30%, pasando de 63.000 a 84.000 hectáreas. El aumento constante de la población limeña ocasionó que las áreas rurales con un número mínimo de habitantes se fueran transformando en áreas urbanizadas. Entonces, del texto anterior se puede inferir que la zona andina se está despoblando. No mencionan para nada, ¿sí? Te hablan del espacio geográfico, ¿no? Muy bien, Jenny, muy bien. Es la clave nano, porque te habla del espacio geográfico y te dicen que está en constante transformación, pues. El espacio geográfico es dinámico y ¿quién se encarga de transformarlo por lo general? El ser humano. En este caso te mencionan un ejemplo de migración, ¿correcto? Pregunta 9. Asumiendo la Tierra como un esferoide, se calcula el peso de una cesta de uva en la zona ecuatorial. ¿En cuál de los siguientes lugares la cesta de uvas tendría mayor peso y por qué? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la forma de la Tierra? Geoidal. Geoide. Geoide. Ajá. Achatado en los polos y ensanchado en el Ecuador. Y si en los polos está achatado, ahí tendría que haber mayor fuerza de gravedad, ¿sí o no? Te pregunto a ti. Sí, profe. Tendría que haber mayor. Y si hay mayor fuerza de gravedad, cualquier cosa va a pesar más. Entonces, cuando te preguntan dónde la cesta tendría mayor peso, tiene que ser en los polos, porque estoy más cerca al centro de la Tierra. Dame la clave. Enano. Enano. En los polos, por la mayor fuerza centrífuga y centrípeta, me parece que no, me parece que no. ¿Verdad, profe? Claro, fíjate, pues, tienen que leer, mira. ¿Dónde queda la Antártida, jóvenes? Un polo. En los polos, en el polo sur. ¿Y por qué ahí pesaría más el cesto? Porque a menor radio polar, o sea, mientras más achatado está, te lo está diciendo de otra manera, la gravedad es mayor, pues. Porque el radio polar es mucho más pequeño que el radio ecuatorial. Y eso implicaría, obviamente, que el cesto va a pesar más, porque estoy más cerca al centro de la Tierra. ¿Me dejé entender, jóvenes? Hola, 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 hola. ¿Están vivos, jóvenes? Se desmayaron, se lajearon. Sí, profe. Sí, Pregunta profe, número estoy 10. volando. ¿Verdadero y falso? Sobre las líneas imaginarias denominadas círculos polares. Círculos polares. Los rayos solares inciden de manera tangencial. ¿Qué dices tú? Amiguito, cuando yo tengo los rayos del sol, mira, aquí tengo la Tierra, los rayos del sol caen de manera perpendicular en el ecuador, de manera oblicua en la parte templada y de manera tangencial, ¿sí? Entonces, en los círculos polares que están aquí en este espacio, los rayos están cayendo de manera tangencial. Eso es correcto. Sí, eso es correcto.
¿ya? Sigamos analizando. Su distancia angular respecto al polo es de Verdadero. 23,27. Eso es verdadero, porque si su posición latitudinal es de 66,33, le faltaría 23 grados con 27 minutos, obviamente para complementar los 90, pues. ¿Sí? Sería verdadero. Sirve de referencia básica para el cálculo de longitudes. ¿Un paralelo me puede establecer longitud? Pregunta a ustedes. Falso, falso. Establece el límite entre la zona térmica tropical y templada. Tropical y templada. La zona tropical y templada lo separan los trópicos, no los círculos polares. Falso. Falso. Es un espacio donde acontece el sol de medianoche. Verdadero, ¿correcto? Ahí Verdadero. el sol de medianoche, porque ahí durante el verano el sol nos oculta durante 6 meses. El sol nos oculta durante 6 meses, ¿ya? Y obviamente al otro extremo sería una noche de, en este caso, 6 meses. Preguntamos, ya para despedirnos porque el tiempo nos ha ganado, jóvenes, ¿ya? Si la distancia angular que existe desde la mejor academia del mundo, que es Cabanillas, con respecto al semicírculo de 0 grados, o sea, ¿a quién se refiere cuando me dice semicírculo de 6 grados? Greenwich. Greenwich, ¿o no? Y cualquier distancia con respecto a Greenwich, ¿qué cosa vendría a ser? Longitud. Longitud. Aquí la clave sería dedo. Correcto, sería longitud. Hay más preguntitas, ¿ya? En el caso, entiendo que tienes el material. En el caso de la pregunta siguiente, que no tiene número, un funcionario de la Municipalidad Distrital adquiere el catálogo de productos que ofrece el Instituto Geográfico Nacional con una escala, con un mapa escala de 1/2 millones, para utilizarlo como base en el ordenamiento vial de su comuna. Desde luego, su propósito resultó fallido por no tener en cuenta fundamentalmente el principio de que, de no considerar lo principal. Y cuando tú no consideras lo principal, ¿a qué principio se refiere, por favor? Te lo Beto. dije en el repaso. ¿Cuál es el principio que se enfoca en lo principal, en lo más primordial, en lo más sustancial? Representación, no. La representación lleva la parte real justamente del terreno a un mapa. La base matemática aplica proyecciones, coordenadas, símbolos. No puede ser. Yo te lo expliqué. El principio que se encarga de estudiar lo principal, lo primordial, lo esencial, lo más importante, en este caso del mapa, es la generalización cartográfica, jóvenes. El principio de generalización cartográfica. ¿Sí? En la siguiente representación cartográfica de la península ibérica, ¿ya? Es según su, en este caso en la número 12, codido, ¿ya? Porque habla en este caso de un mapa. Y si estás viendo ríos, ¿qué tipo de mapa va a ser, por el amor de Dios? Estás viendo río, Hidrográfico. el río Tajo, el río Ebro, Hidrográfico. Hidrográfico. hidrográfico, hidrográfico, porque son temáticos, ¿no? A ver, un par de preguntitas más. Dado que la superficie en la que se dibuja el mapa es plana, mientras que la Tierra no lo es necesario utilizar ¿qué cosa? ¿Qué cosa utilizas tú para llevar lo real a un documento plano? Curvas de nivel. No, no, no. No te hablan de altitud. Proyección. Las Símbolos. proyecciones, las proyecciones. Las curvas de nivel representan altitud. Entonces, para que tú lleves la superficie curva de la Tierra a un documento plano, lo que haces justamente es proyectar, ¿ya? Y para representar las cotas, ahí sí, las cotas son las altitudes. ¿Qué utilizas? Líneas métricas. Líneas ipsométricas, bueno, las llamadas curvas de nivel. Me he dado cuenta que he estado manejando sinónimos y te has perdido, ojo, ¿ah? Ojo con ese detalle. He estado manejando en varias preguntas sinónimos y me parece que te has perdido, ¿sí? Entonces tienes que darle un repasito a los sinónimos. San Marcos a eso le llama nivel, eso no es nivel, amigo. Lo que pasa es que sabe que San Marcos, que el alumno peruano no está acostumbrado a leer, pues. Por eso tenemos esa falencia, ¿no? Déjenme informarles, jóvenes, que el tiempo me ha ganado, le doy dictado solamente a las claves, ¿ya?
En la pregunta 14 tenemos clave casita. Repito, 14 casa, 15 clave dedo, 16 clave enano, 17 clave avión, 18 clave enanito, 20 clave casa, 19, perdón, clave casa, 20 clave enanito, 21 y 22 clave dedo, 23 y 24 clave casa, 25 clave dedo y 26 clave blanquiazul. Bueno, chicos, déjenme despedirme. Ya la siguiente semana estamos continuando con otra sesión. Dice que no hay ninguna consulta. Nos pasamos a retirar. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Bendiciones, éxitos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Chao, profesor, cuídese. Profesor, cuídese. Nos vemos, chicos.